¿Los Juegos Olímpicos son un negocio o realmente llevan a los países a la quiebra? Yo soy Luis Mi Negocios y en este video te cuento todo sobre los temas de dinero que hay alrededor de esta justa deportiva que cada 4 años captura la atención mundial. Y ahora sí, comencemos. Y si te gusta el video, regálame un like. Así que, vamos. Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y por eso capturan la atención global cada 4 años. Pero detrás del espectáculo y la gloria hay un impacto económico significativo que puede ser tanto positivo como negativo. El impacto económico de albergar los Juegos Olímpicos en un país es un tema complejo y muy debatido. Hay evidencia que sugiere que los Juegos pueden tener un impacto positivo a corto plazo en la economía, pero también hay riesgos y desafíos potenciales a considerar. ¿Realmente las Olimpiadas son buenas para las economías? La cara amable de las Olimpiadas está en el aumento del turismo y la atracción de un gran número de visitantes de todo el mundo, así como la creación de empleo antes y durante los Juegos. Y también debemos de contar como positivo el impulso a la inversión en infraestructura, que además puede tener beneficios duraderos para la economía local. Y finalmente, el aumento en el reconocimiento de la marca de un país y por supuesto una mejora de su imagen internacional. Pero en el lado oscuro de los Olímpicos también se esconden los costos elevados que puede ser una carga financiera significativa para el país anfitrión, incluso escándalos de corrupción que tocaremos más adelante. ¿Y por qué no? Podemos empezar esta revisión con lo sucedido en México 68. Ese año la Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en albergar los Juegos Olímpicos. Este evento fue un hito histórico para México, pero también vino acompañado de numerosos desafíos. La preparación para los Juegos Olímpicos implicó una transformación masiva de la infraestructura, y no era para menos, se trataba de la primera vez que unas olimpiadas se realizaban en un país en vías de desarrollo. Se construyeron nuevas instalaciones deportivas, se mejoraron carreteras y se desarrolló el transporte público. Todo esto generó una gran cantidad de empleos temporales y atrajo a miles de turistas. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por tensiones sociales y políticas. El 2 de octubre del 68, poco antes del inicio de los Juegos, ocurrió la trágica masacre de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes fueron reprimidos de manera violenta. Este evento dejó una profunda cicatriz en la historia de México y mostró la complejidad de los tiempos. Y ahí te va este dato. ¿Sabías dónde nació el impuesto de la tenencia vehicular? Teóricamente para financiar los Juegos Olímpicos del 68. El gobierno introdujo el impuesto de la tenencia vehicular que originalmente había planeado como una medida temporal, pero que, como sabes, todavía en muchos estados se sigue pagando. Eso o los famosos refrendos, que en algunos casos sustituyeron a la tenencia, pero que se implementaron apenas hace algunos años, luego de décadas cargando la herencia de los impuestos del 68. Además de la corrupción y la mala gestión de los recursos, que fueron también problemas significativos. Y aunque los Juegos fueron un éxito en términos de organización y espectáculo, la economía mexicana sufrió. El espejismo de prosperidad se desvaneció rápidamente, dejando al país en una crisis económica prolongada. Algunas estimaciones posteriores sitúan el costo total de la infraestructura en torno a los 768 millones de pesos de aquel momento, que serían más o menos unos 24,000 millones de pesos en la actualidad. Y aunque ya tiene rato que se pagó esa deuda, la tenencia vehicular sigue existiendo. Ahora, viajemos en el tiempo para ubicarnos en Atenas de 2004. Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, tenía grandes expectativas de que el evento revitalizaría su economía, pero la realidad fue muy diferente. La preparación para los Juegos Olímpicos del 2004 fue un tema monumental. Se construyeron nuevos estadios, se modernizaron las infraestructuras de transporte y se invirtió masivamente en la imagen de la ciudad. Todo esto generó empleo y aumento temporalmente en el turismo. Sin embargo, los costos se dispararon mucho más allá de lo previsto. El presupuesto inicial fue ampliamente superado y Grecia tuvo que endeudarse considerablemente para cubrir los gastos. La deuda pública se duplicó y el país se vio envuelto en una crisis económica que no solo afectó las finanzas del gobierno, sino también tuvo repercusiones en la vida diaria de los ciudadanos. El costo final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue un tema de debate y controversia durante varios años después del evento. Y en ese mismo 2004, el gobierno griego anunció que el costo final de los Juegos había ascendido de 14 a 28 mil millones de euros. Sin embargo, algunos estudios independientes han estimado que el costo real de los Juegos pudo haber superado todavía esa cantidad.
Y apenas unos años después, en 2008, la crisis financiera global golpeó de manera bastante abrupta a Grecia, exacerbando una situación ya crítica, y Atenas 2004 se convirtió en un claro ejemplo de cómo la falta de planeación y el gasto desmedido puede tener consecuencias devastadoras, no solamente en las Olimpiadas, sino también en tu propio bolsillo. Un problema al organizar las Olimpiadas no es solamente la falta de dinero, sino también el exceso de dinero. La selección de Atlanta como sede de los Juegos Olímpicos del Centenario estuvo envuelta en controversias desde el principio. Atlanta, una ciudad con una infraestructura y reconocimiento internacional limitados en ese momento, logró superar a la favorita Atenas, quien a punta de billetazos le quitó esta distinción, y esto fue gracias a una intensa campaña de cabildeo y acusaciones de sobornos y tráfico de influencias. Se dice que la ciudad americana compró los votos del Comité Olímpico Internacional, aunque no hay una cifra precisa sobre la cantidad de dinero que Atlanta entregó en sobornos, esto para obtener la sede. Incluso se habla de que la misma Coca-Cola Company estuvo detrás de todo esto, y al final se comprobó que varios miembros del comité recibieron pagos, regalos y otros beneficios indebidos a cambio de su voto en favor de Atlanta. Pero no todos los Juegos Olímpicos tienen finales trágicos en términos de economía, y así fue como las Olimpiadas salvaron a Barcelona. Antes de los Juegos, Barcelona era una ciudad industrial en declive. Los Juegos Olímpicos catalizaron una transformación masiva con inversiones en infraestructura, renovación urbana y promoción turística. Gracias a esto, la ciudad experimentó un auge económico significativo. Se crearon miles de empleos y Barcelona se modernizó. Los Juegos también mejoraron la imagen internacional de la ciudad, convirtiéndola en un destino turístico de primer nivel. Sin embargo, los costos fueron altos y la ciudad tardó varios años en recuperar su inversión, aunque al final valió la pena. ¿Tú qué opinas de esto? Por otro lado, ¿qué sucedió en Brasil después de las Olimpiadas? Chécate esto. Río 2016 presentó una historia mixta. Los Juegos generaron un impulso económico temporal para la ciudad, creando empleos y aumentando el turismo. Se invirtió en infraestructura y se mejoraron algunos barrios, pero los altos costos y la falta de un legado sostenible dejaron a la ciudad en una situación muy difícil. Muchas de las instalaciones construidas para los Juegos ahora mismo están inutilizadas o en el abandono. Además, la crisis económica brasileña empeoró durante los Juegos y la ciudad ha sido criticada por no lograr un beneficio duradero del evento. Como ves, aquí la lección es clara. Los Juegos Olímpicos no son una varita mágica para la economía de un país. La gestión responsable de los recursos, la transparencia y la planificación a largo plazo son cruciales para evitar consecuencias negativas. Las ciudades que aspiran a ser sede deben aprender de las experiencias pasadas y enfocarse en crear un legado sostenible que beneficie a las futuras generaciones. Así que la próxima vez que veas la llama olímpica, piensa en lo que hay detrás de ese brillo efímero. Así que si te gustó este video, dale un like y coméntame por favor qué opinas sobre esto. Y cuando alguien te pregunte cómo es que sabes tanto, diles que es porque sigues a Luis Mi Negocios.